¿Se ve ahí? Sí, se ve. Sí, veo, Bárbaro. veo. Bueno, chicos, comenzamos entonces con lo que vamos a ver hoy. Continuamos trabajando con la unidad 2, ¿sí? De tejidos. Vamos a caracterizar ahora conmigo lo que son los tejidos de secreción, ¿sí? Bueno, yo les armé acá un pequeño resumencito de qué es lo más importante para tener en cuenta. Bueno, primero, como siempre, conceptualizar, ¿sí? De qué se trata este tejido. Vamos a ver también algunos conceptos teóricos como son los mecanismos de secreción, ¿sí? Vamos a ver también las estructuras que están encargadas en el cuerpo vegetal, ¿sí? Que son las estructuras de secreción y su correspondiente clasificación. Vamos a nombrarles también las sustancias que están involucradas en estos procesos. Y por último, ¿sí? Vamos a charlar brevemente sobre la importancia que representa este tejido, ¿sí? En lo que es la farmacia, ¿sí? Bueno, entonces, en lo que serían los animales, nosotros podemos distinguir claramente los procesos de excreción y de secreción, ¿sí? Donde la excreción es la eliminación de productos que son considerados desechos, ¿sí? Que ya no van a tener ningún tipo de participación más en lo que es el metabolismo. Y la secreción es la producción de sustancias que pueden formar parte de procesos metabólicos, ¿sí? Es decir, hay claramente una distinción entre estos dos procesos. Lo que sucede con las plantas, que es lo que nos involucra a nosotros, es que esta distinción, así tan claramente como en los animales, no es posible realizarlo. ¿Sí? No es posible realizarlo porque no se puede determinar concretamente qué producto es el que se va a desechar y qué producto se va a volver a utilizar. Entonces utilizamos el término secreción en un sentido más amplio, ¿sí? Involucrando a todos estos procesos. Es por ello que denominamos tejidos de secreción, tejido secretor. La secreción entonces es la síntesis y la liberación de sustancias, tanto intracelular, cuando los productos quedan en el citoplasma o en la vacuola, o también extracelular, cuando los productos salen al exterior de la célula o hacia los espacios internos. En términos concretos, todas las células cumplen actividades secretoras, ¿sí? Por ejemplo, lo que ya les había comentado a la profesora Manuela, la formación de la pared celular es considerada, ¿sí? Un proceso secretor, ¿sí? También podemos nombrar transportes de algunas sustancias específicas, la movilización intercelular, etcétera, ¿sí? Es decir, todas las células vegetales, en mayor o en menor medida, cumplen procesos secretores. Esta secreción se puede dar a merced de diferentes mecanismos, ¿sí? Están muy relacionados a la utilización de la energía como ustedes ya la habían visto por ejemplo, en biología. Por ejemplo, la secreción puede ser pasiva, ¿sí? Es decir, cuando no interviene la utilización de energía y se da únicamente por ósmosis, ¿sí? Es decir, se da en función de un gradiente de concentración que debe estar en forma natural. Después tenemos la secreción activa, ¿sí? Esta sí involucra la utilización de la energía eh, intracelular y puede ser discriminada en tres tipos.
Por un lado tenemos la secreción denominada holócrina, ¿sí? En la cual el producto es liberado, ¿sí? Por la ruptura y la desintegración de la célula, es decir, por una lisis celular. En este caso, el contenido entero de la célula pasa a formar parte de la secreción. Por otro lado, tenemos el caso de la secreción granulócrina. En este caso, el producto secretado es acumulado en un principio en el interior de la célula en vesículas, ¿sí? Que son producidas por los dictiosomas o del retículo endoplasmático o ambos en este caso. La acumulación de estas sustancias puede producirse por síntesis de la sustancia en la vesícula o bien por transporte del citoplasma al interior de la vesícula, ¿sí? Como vemos acá, la sustancia se va acumulando en la vesícula que posteriormente, ¿sí? La misma se fusiona con la membrana hasta que finalmente es liberada hacia el exterior, ¿sí? Este tipo de secreción sí es mediada por la energía provista por el ATP, por lo tanto es una secreción activa. Otro tipo de secreción también es la secreción écrina, en la cual el producto secretado, ¿sí? Pasa al exterior del citoplasma en forma de moléculas, por medio de bombas moleculares que están insertas en la membrana plasmática, ¿sí? Estas bombas reconocen a la estructura molecular secretada, se ligan a ella y las hacen atravesar, digamos, la membrana también mediante un transporte activo dependiendo del ATP. Puede ser que la encuentren eh, en la bibliografía, que es el FAN, ¿sí? Que agrupa estos dos tipos anteriores como secreción merócrina, ¿sí? Esos son los mecanismos de secreción en cuanto a a lo que respecta a estructuras secretoras. Todos estos fenómenos que estuvimos viendo, ¿sí? A menudo se producen en áreas específicas dentro del cuerpo vegetal, que son denominadas estructuras secretoras, ¿sí? Las sustancias, en este caso, pueden ser muy heterogéneas, de diversos orígenes. Pueden ser desde iones, ¿sí? Cristales, polisacáridos, sustancias más complejas como mucílagos, compuestos grasos, enzimas, hormonas vegetales, alcaloides, taninos, terpenos, resinas, látex, etcétera, ¿sí? Es decir, las sustancias, si ustedes se ponen a prestar un poquito de atención, las sustancias secretadas ya las habíamos caracterizado ya anteriormente y se corresponden en su mayoría con las sustancias ergásticas, ¿sí? Son las que van a estar relacionadas directa o indirectamente con los tejidos de secreción. Estas imágenes por ahí no son muy atractivas, ¿sí? Pero son muy prácticas para que ustedes puedan reconocer las diferentes estructuras de secreción. Igualmente las iremos trabajando mejor a lo largo de la clase. Estas estructuras de secreción, ¿sí? Varían en relación a la sustancia secretada, al tipo de secreción, ¿sí? Y las podemos involucrar, digamos, con estas dos categorías en función de las necesidades metabólicas, ¿sí? Cuyas funciones son producción de compuestos, por ejemplo, la celulosa, eliminación de excedentes, como por ejemplo glándulas para eliminar el exceso de sal o el exceso de agua, ¿sí? Es decir, eh, estructuras que estén involucradas netamente con las necesidades metabólicas. Y por otro lado tenemos estructuras que están relacionadas con la interacción de la planta con su medio ambiente, ¿sí? Están encargadas de atraer polinizadores, también
de defender a las plantas de los animales que son herbívoros, ¿sí? Etcétera. Entonces, la secreción es cualquier producto final del metabolismo que habitualmente no se emplea en procesos vitales. Es la eliminación de sustancias desde el protoplasma hacia las vacuolas o hacia cavidades o canales, hacia el exterior de la planta. Y tenemos estructuras secretoras que son especializadas, tales como glándulas, pelos, epidermis, células, etc. Con la finalidad de poder estudiarlas a estas estructuras de secreción, ¿sí? Las podemos agrupar en estructuras de secreción interna y estructuras de secreción externa, ¿sí? Vamos a ver algunas estructuras de secreción interna. Tenemos dos fenómenos que están relacionados a la conformación de estructuras de secreción interna muy importantes, ¿sí? Por un lado tenemos la esquizogénesis y por otro lado tenemos la lisogénesis, ¿sí? Lisogénesis. En el caso de la esquizogénesis, es el mecanismo por el cual se forma, digamos, esta estructura, comienza a modo de formación de espacios intercelulares, ¿sí? Que por medio de la separación de las células, ¿sí? Se va, digamos que ensanchando, ¿sí? Y en ese espacio se va depositando la sustancia secretada. ¿Sí? Esto a lo largo del tiempo, a medida de que va madurando, se va transformando en lo que ustedes pueden observar acá, ¿sí? Si bien esto ya está muy enfocado acá en este preparado, finalmente lo que se puede ver en una cavidad producida por una esquizogénesis es este espacio extracelular muy bien delimitado, como ven acá, ¿sí? Y lo que podemos sacar como conclusión es que estas células, que son las que forman este límite acá en el espacio, son las células que han secretado este contenido que está almacenado acá, ¿sí? Es una estructura bastante armónica, se la puede observar muy bien en los preparados, ¿sí? Como por ejemplo en las hojas de pinus, que esto lo van a ver bien ustedes en los trabajos prácticos. Y por otro lado tenemos otro fenómeno, ¿sí? Que produce como resultado final una estructura bastante similar, ¿sí? Es el caso de la lisogénesis. En el caso de la lisogénesis, a diferencia de este caso, ¿sí? Se corresponde con una célula, una o pocas células, que en realidad lo que van haciendo es incrementando el contenido de sustancia secretada en un principio en el interior de la célula, ¿sí? Y a medida que la acumulación se va haciendo progresiva, finalmente se produce la lisis celular, ¿sí? Estalla la célula liberando todo su contenido, el contenido del citoplasma, liberándolo al exterior. Y finalmente lo que queda es este espacio que vemos acá, ¿sí? Este espacio que vemos acá que no está tan bien delimitado como en este caso, ¿sí? Esa podría ser una de las diferencias micrográficas que ustedes pueden basarse. Y lo que queda es el espacio con ese contenido, ¿sí? Que anteriormente estaba dentro de la célula, ¿sí? Esto lo van a ver, por ejemplo, en el pericarpio del citrus, ¿sí? Después también hay una situación intermedia entre estos dos procesos, ¿sí? Que serían las cavidades esquizolisígenas, ¿sí? Sucede un proceso intermedio en el cual en un principio las células están volcando su contenido, digamos, al espacio extracelular, tal es como sucede en la esquizogénesis, pero finalmente algunas células terminan produciendo la lisis, ¿sí? Lo que sucede, una situación intermedia entre estos dos procesos, que finalmente terminan conformando lo que son las cavidades, ¿sí? Cavidades, o también lo pueden encontrar como espacios, es una de las estructuras de secreción interna.
repasamos algunas de las sustancias que podemos encontrarnos, ¿sí? Iones y sales, azúcares, ¿sí? También podemos encontrar componentes de la pared celular, resultados del metabolismo secundario, ¿sí? Tales como hormonas, enzimas, pero también alcaloides, taninos, aceites esenciales, resina, cristales también en muchos de los casos. Otra estructura de secreción interna importante son las células secretoras, ¿sí? En este caso hablamos de una única célula especializada, ¿sí? Que está conformando parte del tejido circundante, pero que se caracteriza principalmente por su contenido, ¿sí? Debido a las características que presenta, se la considera un idioblasto, ¿sí? Recuerdan que un idioblasto es una célula, una única célula, que se diferenciaba de todo el tejido que la rodeaba. Esta célula secretora puede ser de origen parenquimático, ¿sí? Recuerden ustedes dónde está ubicado el parénquima, o también puede ser de origen epidérmico. El contenido que pueda tener, ¿sí? Es variable, pueden ser resinas, mucílagos, gomas, aceites, taninos o incluso sales, carbonatos u oxalato de calcio, ¿sí? Una de las células secretoras que ya hemos visto, ¿sí? Es el litocisto, ¿sí? El litocisto que tiene en su interior el cistolito, ¿sí? Que es este cristal de carbonato de calcio, ¿sí? En este caso estamos hablando de una célula secretora epidérmica. No está bien clara todavía cuál es la función para la planta de este tipo de cristales, ¿sí? Pero podría estar relacionada en la cuestión de, una vez que incida la luz solar, esta estructura sea capaz de refractar y distribuir la luz en el interior de las células para que todas puedan tener acceso, digamos, y puedan generar la fotosíntesis. Esto es lo que yo les había comentado, son los productos de estos procesos, ¿sí? Son los espacios secretores, cavidades o canales, ¿sí? Que contienen los productos de secreción. En el caso de que su origen se deba por esquizogénesis, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con los canales resiníferos que se encuentran en el pinus. Y en el caso de la lisogénesis, ¿sí? Vamos a encontrarnos, eh, como por ejemplo en el caso del citrus o en el caso del eucalipto. Podemos tener también cavidades oleíferas que provengan del resultado de estos procesos, ¿sí? En este caso son como bolsas secretoras, ¿sí? Que contienen aceites esenciales. Pueden provenir de origen lisigénico, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, en la fotografía vemos estos espacios lisígenos, ¿sí? Que los encontramos en el eucalipto, ¿ven? Puntualmente tenemos varias formas de estudiar este tipo de estructuras, ¿sí? Una de ellas es tiñendo de alguna manera los tejidos que circundan la estructura, ¿sí? A medida de que podamos, de alguna manera, evidenciar su ubicación. Y otra de las maneras que tenemos es, obviamente tenemos que contar con algo de información previa del tejido que nosotros vamos a estudiar, pero la otra forma muy importante es, en vez de teñir las células, es teñir el contenido, ¿sí? Conociendo el contenido que podría estar almacenado acá, mediante una técnica histoquímica, ¿sí? En la cual se produzca un cambio de coloración de, de alguna estructura química precisa dentro de esa cavidad, podemos revelar la presencia del contenido químico y de alguna manera relacionado a eso podemos estudiar también la estructura. En el caso de la hoja de pino, lo que van a ver ustedes, ¿sí? Es este canal resinífero. Esto es un preparado que se ve, es muy, muy llamativo, ¿sí? Justamente porque tiene mucha afinidad por la coloración y los límites se ven muy bien. Ustedes van a poder reconocerlo.
En el caso del pericarpio del citrus, ¿sí? Van a poder ver estos cavidades, ¿sí? Que contienen los aceites, que son lo que le otorgan el aroma característico, y también cuando podemos estrujar el, el mesocarpo, es lo que nos hace arder los ojos, por ejemplo, ¿sí? Lo que le brinda el aroma característico. Otra estructura de secreción interna que nosotros la vamos a ver y la vamos a nombrar constantemente, ¿sí? De mucha importancia, son los laticíferos, ¿sí? Laticíferos. Los laticíferos, ¿sí? Son conductos conformados por células vivas que pueden ser individuales o pueden estar en grupo, cuya característica principal es la que acumulan el látex, ¿sí? Estos laticíferos recorren todos los órganos de la planta, pueden llegar a hacerlo, y normalmente, ¿sí? Están asociados al floema. Este no es un dato menor, ¿sí? Que estén asociados al floema. Esto después lo vamos a ver a medida que vayamos estudiando la organografía de la planta, es que si bien pueden recorrer toda la planta, hay órganos en los cuales se acumulan una gran cantidad de látex, ¿sí? A merced justamente de la presencia de estos laticíferos. Ese látex puede llegar a ser muy importante para nosotros, ¿sí? Es por ello que ustedes tienen que caracterizar muy bien este tejido. ¿Qué es el látex? ¿Sí? Generalmente es una emulsión blanquecina o anaranjada, también dependiendo el caso. Es de aspecto lechoso, ¿sí? Y es el resultado de una mezcla en agua de una gran cantidad de sustancias, tales como sales, ácidos orgánicos, también pueden haber alcaloides, azúcares, taninos, proteínas, resinas, aceites, mucílagos, almidón, caucho, etcétera. ¿Sí? Esta emulsión blanquecina, como yo les digo, tiene no solamente una importancia farmacéutica, que ahora la vamos a ver, sino también tiene una importancia taxonómica, ¿sí? Debido a que podemos, a una manera muy preliminar, pero podemos dividir entre plantas que producen el látex y plantas que no lo producen, ¿sí? Debido a que no está ampliamente distribuido. En cuanto a las características de los laticíferos, son varias las maneras que tenemos de poder clasificarlos, ¿sí? En función de si son uni o pluricelulares, ¿sí? De si están articulados o no articulados, ¿sí? En el caso de los laticíferos no articulados, podrían llegar a ser laticíferos pluricelulares, pero eh, ubicados dentro de una sola célula, ¿sí? Es una sola célula que se fue dividiendo, pero que finalmente no produjo la citocinesis, ¿sí? Entonces se ve como una sola célula multinucleada. Estos laticíferos tienen un recorrido dentro de la planta que por lo general eh, no es un recorrido sencillo, ¿sí? Están bastante distribuidos. Entonces, estos laticíferos pueden ramificarse o también pueden presentarse en forma no ramificada, ¿sí? Es decir, su estructura es bastante compleja, ¿sí? La de los laticíferos. A su vez también estos pueden anastomosarse con laticíferos vecinos o bien pueden no anastomosarse. Y esta clasificación preliminar que yo les presento acá también puede ser que suceda que dentro de una misma planta se presenten diferentes tipos de laticíferos dentro de una misma planta, ¿sí? Este es uno de los tipos de estructuras que yo les digo que sí, es bastante compleja de estudiarla cuando nosotros nos basamos en el tejido circundante, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros en este caso para poder estudiarlo? Lo van a ver ustedes en el laboratorio. Nosotros nos basamos principalmente en la constitución química del látex, ¿sí?
Y lo que hacemos es, en vez de teñir el tejido, lo que hacemos es teñir el contenido, ¿sí? Debido a que el látex presenta en una gran proporción cantidades diferentes de azúcares, ¿sí? Entonces lo que hacemos es teñir esos azúcares justamente para poder ver el recorrido que hacen esos laticíferos. ¿Se entiende? Hacemos una situación inversa ahí para poder estudiar los laticíferos. Fíjense, en este caso, ¿sí? Acá tenemos laticíferos unicelulares que son no articulados. Esto lo van a ver en, por ejemplo, en el Nerium oleander. Nerium oleander es el laurel de jardín, ¿sí? Esa es una planta ornamental que está considerada tóxica, ¿sí? Justamente debido a la presencia de este látex, ¿sí? Sin embargo, acá se la encuentra, por ejemplo, en los bulevares de las avenidas o también en algunos jardines. Después tenemos algunos laticíferos no ramificados, por ejemplo, en cannabis, ¿sí? Que era considerada en la sistemática anterior como una morácea, ¿sí? Justamente ubicado dentro de esta familia están varias especies productoras de látex. Después tenemos a la úrtica, ¿sí? Tenemos a la vinca también. Son algunas especies que contienen el laticífero no ramificado, ¿ven? Después tenemos algunos laticíferos pluricelulares articulados. En el caso de la musa, que es el bananero, ¿sí? Si ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de cortar a lo mejor algún tallo de bananero, van a ver que exuda, ¿sí? Una solución lechosa. Justamente ese es el laticífero que está ubicado, ¿sí? Que está conformado, digamos, por laticíferos articulados no anastomosados. Y este preparado que vemos acá es muy similar a lo que nosotros obtenemos en la cátedra, ¿sí? Donde vemos que está teñido, digamos, de alguna manera el contenido, ¿sí? A diferencia del tejido que lo circunda. Este es un corte de tallo de la Tucas cariola, donde podemos ver laticíferos articulados anastomosados, ¿sí? Acá vemos las anastomosis, ¿ven? Esto no se preocupen, lo van a ver con detalle en los trabajos prácticos y van a poder, espero yo, que puedan participar realizando estos preparados para poder comprender estas estructuras. Hay diferentes maneras de extraer el látex, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver la extracción del látex en Acra zapota, que se realiza por incisiones en zigzag, ¿ven? ¿Sí? La planta, a medida que hay injurias, produce una mayor cantidad de látex, ¿sí? Es por ello que se realizan estas incisiones, ¿sí? De las cuales posteriormente el látex va vertiendo, ¿sí? Y se lo puede juntar también un modo similar al que se junta la resina del pino, ¿sí? Este látex posteriormente tiene una manufactura en la cual se lo hierve, se lo moldea y que finalmente termina siendo lo que nosotros consumimos como la goma de mascar, ¿sí? Acá estaban algunos ejemplos de lo que yo les comentaba, de plantas que tienen dos tipos de laticífero, ¿sí? Y después tenemos la Papaver somniferum, ¿sí? Que es la amapola, ¿sí? ¿Ven? Esta es la flor de la amapola, donde los laticíferos están muy desarrollados y son abundantes principalmente en la cápsula inmadura, así que es este el fruto. Este látex que exuda de este fruto, ¿sí? Es la fuente natural del opio, ¿sí? El opio es el látex desecado de Papaver somniferum.
El opio contiene numerosos alcaloides, ¿sí? Más de 60 alcaloides. Entre ellos podemos destacar principalmente la morfina, ¿sí? Que ustedes lo van a estudiar después posteriormente en su carrera. Después tenemos la heroína, tenemos la codeína, por mencionar algunos de los más importantes, ¿sí? Estas, estas drogas que les estoy comentando son alcaloides, ¿sí? Son alcaloides considerados drogas heroicas, ¿sí? Principalmente debido a que con una muy pequeña cantidad se puede observar una acción farmacológica muy importante, ¿sí? Esta es una planta que nosotros la vamos a estudiar muy bien, pero sepan ustedes, ¿sí? Que la importancia que tiene para nosotros es justamente debido a ese látex que exuda de los frutos verdes. Después tenemos algunas otras plantas importantes debido a su contenido de látex, como por ejemplo el caucho, ¿sí? Que proviene de la Hevea brasiliensis. Y el caucho natural, digamos, proviene de la planta. El que nosotros conocemos es el caucho eh, sulfatado, ¿sí? El agregado ese del azufre le confiere mejores propiedades mecánicas, ¿sí? Después tenemos, como les comentaba, el chicle. Después también tenemos la guta percha, ¿sí? Es otro látex importante que debido a sus propiedades se utiliza para recubrir cables, por ejemplo, o también como material de obturación en odontología. También consideramos como estructuras de secreción interna, ¿sí? A las células tánicas, ¿sí? Células tánicas. Esto ya lo habíamos visto en sustancias ergásticas, ¿sí? Pero las células tánicas son estas, ¿ven? Se caracterizan porque en su interior contienen una gran cantidad de tanino, ¿sí? Posteriormente, no sé si la clase siguiente o vamos a tomarnos un tiempito y vamos a caracterizar este tipo de sustancias como para que ustedes puedan diferenciarlas bien. Pero este tipo de sustancias ustedes la van a estudiar con mucho detalle en la asignatura siguiente, que es farmacognosia, ¿sí? Este es un ejemplo también en el cual para ver este tipo de células nosotros tenemos que realizar una técnica histoquímica, ¿sí? Puntualmente lo que utilizamos acá es, por lo menos en nuestro laboratorio, es el cloruro férrico, ¿sí? El cloruro férrico lo que hace es colorear, digamos, eh, y denotar la presencia de taninos. Los taninos también tienen importancia para lo que sería la farmacia. Por otro lado, tenemos estructuras de secreción externa, ¿sí? Externa. Tenemos diferentes maneras en las cuales la secreción termina vertiéndose al exterior de la planta. Una de ellas es por separación de la cutícula, ¿sí? Recuerden ustedes dónde está ubicada la cutícula. La secreción se acumula en un principio entre lo que sería la pared celular y la cutícula, ¿sí? Y a medida que se va produciendo, va empujando de alguna manera la cutícula, hasta que en algún momento la despega y va formando un espacio entre la cutícula y la pared, un espacio que va creciendo, ¿sí? Ese espacio mantiene su estructura, digamos, en función de las propiedades de la cutícula. Pero estas propiedades ceden, de alguna manera, a medida que se produce un roce, ¿sí? Cuando se produce un roce, esta cutícula se rompe y el líquido que estaba contenido en ese espacio finalmente termina liberándose al exterior, ¿sí? Así tenemos algunas glándulas mucilaginosas, tenemos también coléteres, ¿sí? Que liberan su contenido a merced de este mecanismo. Después tenemos otra manera que es por extrusión, ¿sí? Esta se da a través de canales o poros. La secreción se acumula y cuando alcanza un cierto nivel, extruye pero de manera controlada, ¿sí? A través de estos poros o canales.
En este caso tenemos, por ejemplo, algunos hidátodos, también tenemos coléteres, glándulas productoras de terpenos o productoras de mucílago. Y finalmente, otra manera que tenemos es por liberación, ¿sí? En el cual la secreción sale únicamente al envejecer la estructura que la acumula, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de los tricomas vesiculosos de sal. Una de las estructuras secretoras externas por excelencia, ¿sí? Son los tricomas glandulares. Esto ustedes ya lo vieron cuando la profesora Manuela les explicó la epidermis, ¿sí? Como ustedes saben, estas son células especializadas de la epidermis, ¿sí? Que en este caso, para lo que serían los tejidos de secreción, son tricomas que se especializan, ¿sí? En producir y almacenar estas sustancias secretadas. Estos tricomas pueden ser sésiles o peltados, ¿sí? Es decir, pueden tener algún pie o bien no, puede estar únicamente la cabezuela. Están conformados por dos unidades que ya les acabo de nombrar, ¿sí? Que son el pie y la cabezuela. La misma puede ser uni o pluricelular y es la que contiene la sustancia secretada, ¿sí? Este tipo de estructuras, ¿sí? Mantiene, digamos, vierte su contenido al exterior por este mecanismo, ¿ven? Por separación de la cutícula. Ahora les voy a mostrar con detalle. Fíjense, esto es un tricoma glandular, ¿sí? Acá donde podemos ver esto para poder obtenerlo en el laboratorio es bastante costoso, ¿sí? Porque no en términos económicos, sino en términos laborales, porque hay que realizar varios preparados hasta poder observar esto. ¿Sí? Este es el pie, ¿ven? Este es el pie y esta es la cabezuela, ¿sí? Y esto que vemos acá es el contenido secretado, ¿ven? Acá lo vemos, sería en una vista superficial, esta es una sección transversal, ¿sí? Esta estructura, esta gotita se mantiene acá a merced de la acción de la cutícula, ¿sí? Es por ello que cuando existe algún roce, ¿sí? Como por ejemplo en las hojas de las plantas aromáticas que nosotros las fregamos en nuestras manos y luego después sentimos el aroma, ¿sí? En realidad lo que estamos haciendo es destruyendo esta cutícula, ¿sí? Y liberando ese contenido al exterior. Esto está diseñado de tal manera de poder liberarse justamente cuando sucedan ese tipo de acciones mecánicas, ¿sí? La forma de estos tricomas es variable, ¿sí? Podemos encontrarnos con muchos tipos de tricomas glandulares, pero siempre recuerden, están conformados por un pie y una cabezuela, ¿sí? Ese pie puede ser uni o pluricelular, la cabezuela también, ¿sí? Y por encima de ellos tenemos el contenido. Otro tricoma importante que vamos a encontrarnos, ¿sí? Son los urticantes, ¿sí? Urticantes, que es esta estructura que vemos acá, ¿sí? Esto es un tricoma bastante característico, ¿sí? Debido a que en su conformación, ¿sí? Las paredes se van engrosando, ¿sí? En un contenido de silicio que le brinda una, digamos, una acción mecánica bastante rígida. Y en el extremo, ¿sí? Podemos observar, con mayor detalle vemos acá, ¿sí? En el extremo de este tricoma, ¿sí? Vamos a observar esta pequeña gotita, ¿sí? Que también está revestida de la cutícula, ¿sí? Vemos las paredes engrosadas acá, ¿sí? Y en el interior de las paredes está el contenido, ¿sí? Este tricoma está diseñado para liberar su contenido una vez que existe algún roce en este extremo, ¿sí? Ya sea en el caso de que pase algún animal o, o incluso también nosotros cuando las tocamos, ¿sí?
Esta gotita se desprende con mucha facilidad y al desprenderse deja desprovisto este extremo, ¿sí? Que tiene una porción biselada. Para que ustedes sepan lo que es algo biselado, ¿sí? Es exactamente igual al extremo de la aguja, ¿sí? Ven que el extremo de la aguja tiene un poro que está ubicado, en realidad, no en forma transversal, ¿sí? Sino como acompañando de alguna manera el borde de la aguja, ¿sí? Eso está diseñado de tal manera que pueda penetrar el tejido. Una vez que esta gota es liberada, ¿sí? Este extremo biselado ingresa en el tejido y el contenido es liberado, ¿sí? De esta manera se defienden, por ejemplo, plantas como la ortiga, ¿sí? De ahí proviene el nombre de tricoma urticante. Tenemos numerosos, como les comentaba, numerosas formas de pelos glandulares, ¿sí? Yo traté de mejorarle un poco acá la redacción, pero lamentablemente apenas se ve. Igualmente esto ustedes lo pueden ver en la bibliografía que yo les pasé, ¿sí? En la farmacognosia de Oliveira. Ahí tienen unos esquemas bastante ilustrativos de la gran variedad que hay de tricomas glandulares, ¿sí? Yo se los presento nada más acá, pero quisiera que ustedes después profundicen y lo lean, ¿sí? Para que puedan caracterizar los pies y las cabezuelas de los diferentes tricomas glandulares. Otras de las estructuras de, de secreción externa, ¿sí? Son los hidátodos, ¿sí? Los hidátodos son considerados como estomas modificados. Tenemos dos tipos, ¿sí? Los hidátodos activos y los hidátodos pasivos. En el caso de los activos, secretan una solución acuosa de ácidos orgánicos, constan de un pedúnculo uniseriado con una cabeza oval y pluricelular, ¿sí? Trabajan en forma independiente de la presión radicular. La secreción se acumula entre la pared y la cutícula y extruye en forma de pequeñas gotitas a través de los poros de la cutícula, ¿sí? En el caso de los hidátodos pasivos, eliminan agua en forma líquida, ¿sí? A través de un fenómeno que se conoce como gutación, ¿sí? Que es lo que vemos acá en la fotografía. Estas gotitas de agua aparecen en los bordes y ápices foliares. El tejido está formado, el tejido que conforma el hidátodo, está formado por un tejido parenquimático que se denomina epitema, que conecta directamente a las traqueidas del xilema foliar con el medio externo, ¿sí? Es como una comunicación entre el tejido de conducción y directamente el medio externo. El agua que sale a través de los hidátodos, ¿sí? Es debida a la presión radicular, ¿sí? Es la presión que origina en la raíz. Acá podemos ver en esta sección transversal, ¿sí? Fíjense, estos son los tejidos de conducción. Este es el parénquima, ¿sí? Que comunica estos tejidos directamente con el exterior, ¿sí? Acá podemos ver cómo se va acumulando el agua, ¿sí? Y a medida que es necesario, se, se abre este poro y el agua es liberada al exterior. Otras de las estructuras de secreción externa, ¿sí? Son los tricomas secretores de sal. Tenemos de tipo 1 y de tipo 2. Los de tipo 1 son pelos vesiculosos formados por un pedúnculo, ¿sí? Uniseriado que termina en una gran célula secretora apical con una gran vacuola central en la cual se acumula la sal, ¿sí? Esta sal se va acumulando y finalmente, cuando cristaliza, ¿sí? La vemos de esta manera, ¿sí?
De esta manera la planta de alguna forma controla, ¿sí?, su homeostasis. Y después tenemos los tricomas secretores de sal de tipo 2, ¿sí? Son glándulas pluricelulares que en este caso no contienen un pedúnculo, ¿sí?, es decir, son sésiles, y con una base de células secretoras. La cutícula presenta poros por los cuales finalmente se excreta la sal, ¿sí? Acá lo podemos ver. Es decir, esta es una estructura que no tiene un pedúnculo, ¿sí?, no tiene un pie que la sostiene, sino que está inserta en la epidermis. También tenemos tricomas y células, ¿sí?, mucilaginosas que secretan su contenido al exterior. Su forma es muy variada, ¿sí? Presentan abundantes dictiosomas, que son estas vesículas que les comentaba, y el mucílago se acumula también entre la pared y la cutícula, y es extruido a medida que ésta se rompe, ¿sí? Tenemos, revistiendo lo que sería la cofia de las raíces, numerosas de estas células mucilaginosas. En este caso, el mucílago lo que hace es de alguna manera disminuir la tensión superficial para que la raíz pueda penetrar el sustrato, ¿sí? A manera de lubricante, digamos, de lo que sería el extremo de la raíz y tratando de alguna manera colaborar con la protección a la cofia. Después también tenemos tricomas secretores de terpenos, ¿sí? Son tricomas que secretan exclusivamente aceites esenciales y resina, ¿sí? En cuanto a su composición, es la misma que ya la hemos visto, ¿sí? Únicamente que su contenido es exclusivamente aceitoso. También vamos a caracterizar, para que ustedes tengan una mejor idea, ¿sí?, de qué se trata cuando hablamos de aceites esenciales. Otras estructuras que tenemos de secreción externa son los coléteres, ¿sí? Los coléteres son glándulas que presentan un pedúnculo o bien pueden ser sésiles, tienen una porción apical ensanchada multicelular. Secretan una mezcla de terpenos y mucílagos de consistencia pegajosa, ¿sí? Y su contenido es liberado por ruptura de la cutícula, ¿sí? Los coléteres, fíjense, podemos encontrarlos, por ejemplo, en la familia de las apocináceas, ¿sí? O también podemos encontrarlo en especies como la turnera. Son estructuras bastante características, ¿sí? Otra de las estructuras que secretan su contenido al exterior son los nectarios. Nectarios, ¿sí? Es un tejido especializado en la producción del néctar, ¿sí?, que es un líquido azucarado que procede del floema, es el néctar que utilizan los polinizadores. Tenemos en este caso de dos tipos, ¿sí?, según en qué porción de la planta se ubican. Están muy relacionados a las estructuras florales, como vamos a ver posteriormente cuando estudiemos ese órgano, ¿sí? En este caso tenemos nectarios florales cuando los mismos están ubicados, ¿sí?, en la flor, en algún sector de la flor. O tenemos también nectarios extraflorales. En este caso, no están ubicados en la flor, puede que estén próximos a ella, pero no formando parte de lo que sería la flor, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, nectarios extraflorales en los tallos de Ricinus communis, ¿ven? ¿Sí? La flor estaría ubicado en el extremo y acá podemos observar los nectarios. También tenemos nectarios extraflorales en las hojas de acacia, ¿ven? ¿Sí? En este caso, en las bases de las hojas tenemos los nectarios. Y tenemos los nectarios florales, como por ejemplo en las bases del ovario de Citrus, ¿sí? O también en la estrella federal, ¿sí?, o la Eugenia pulcherrima. Tenemos el nectario floral.
Otra estructura de secreción externa, en este caso, son los osmóforos, ¿sí? Este es un tejido secretor multiestratificado que elabora sustancias volátiles, ¿sí? Aceites esenciales, entre otros, que producen olor de las flores. Este, esta estructura sirve para atraer a insectos polinizadores. En el caso de la rosa, el jazmín y la viola, se forman permanentemente vacuolas con aceites esenciales muy volátiles que se evaporan, perdón, a través de la pared y de la cutícula de las células de la epidermis. A medida que se evapora, se sintetizan nuevamente en el citoplasma, ¿sí? Después tenemos algunos osmóforos muy desarrollados, como en el caso de Restrepia, ¿sí? Que en este caso está ubicado, ¿sí? En el extremo de esta flor, como la podemos ver, ¿sí? Y que produce un aroma que es bastante característico. Y para terminar, quería mostrarles, estos son extractos de la bibliografía que yo les pasé, esto lo van a encontrar en la Farmacognosia de Oliveira, ¿sí? Porque yo quería que ustedes terminen entendiendo cuál es la importancia para el farmacéutico, ¿sí? Que reviste este tipo de tejido que estuvimos viendo, ¿sí? Como vimos, es un tejido que quizás no esté tan organizado como los otros que estuvimos viendo. E incluso puede estar conformado por una única célula, ¿sí? O sea que en su constitución es bastante compleja. Es difícil de poder clasificarlo. La forma celular no siempre la podemos reconocer, pero su contenido, ¿sí? El contenido de este tejido es muy importante para la farmacia. Entonces yo le traje algunos ejemplos, ¿sí? Si bien ustedes todavía a esta altura no pueden reconocer todas estas palabras, ¿sí? Yo quisiera que ustedes se centren en ver puntualmente el tejido secretor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos a la hoja de lo que sería Atropa veladona, ¿sí? Esta es la veladona, de la cual se extrae un alcaloide que es muy importante para la farmacia, ¿sí? Justamente porque tiene actividades farmacéuticas importantes. Y fíjense, todavía no hemos visto hojas, ¿sí? Pero bueno, estas serían las epidermis superior, ¿sí? La epidermis inferior y el mesófilo, ¿sí? Entonces yo quería que ustedes se fijen acá, si bien está chiquito, ¿sí? Por ejemplo, tenemos tricomas glandulares, ¿ven? Acá tenemos en una vista superficial, esta es una sección transversal, tenemos un tricoma glandular. Fíjense, este es el boldo, ¿sí? La hoja de boldo. También tenemos la arquitectura de sus dos epidermis. Hay algunos tricomas bastante característicos acá, pero puntualmente yo quería que ustedes vieran, ¿sí? Y enmarquen estas glándulas secretoras, ¿ven? Fíjense. El contenido, en el caso del boldo, el contenido de alcaloides que le confiere la actividad a esta especie está en esta glándula, ¿ven? De ahí es donde viene la importancia de este tejido para nosotros, ¿sí? Este ya lo hemos visto ahora en la clase, ¿sí? Es el eucalipto. El eucaliptus medicinal es el Eucalyptus globulus, ¿sí? También tenemos las secciones y fíjense, en este caso el 3 glándula, ¿ven? Acá está. Los aceites que provienen de esta especie están acumulados en esta glándula, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a caracterizar una planta medicinal, ¿sí? A lo que nosotros realmente lo que nos interesa es el contenido químico de la misma. Ese contenido químico está relacionado con una actividad biológica que va a tener. Y ese contenido está, de alguna manera, delimitado a un tejido o a una estructura secretora. ¿Sí?
Esa puntualmente es la importancia de este tejido. Yo les recomiendo que ustedes en todos los órganos que vayan a estudiar a lo largo de la asignatura, se centren en ver dónde está ubicado el tejido secretor. Fíjense, en este caso, esta es la fotografía de lo que sería el clavo de olor, ¿sí? Es Syzygium aromaticum. ¿Sí? No me voy a detener a explicarles porque esto lo vamos a ver cuando justamente nos toque trabajar con este órgano. Pero fíjense, en una sección transversal, es decir, realizando un corte transversal, ustedes van a ver estos pequeños globitos que vemos acá, ¿sí? Que de alguna manera acompañan todo el largo de este órgano. Y estos son las glándulas que contienen los aceites, ¿sí? En el caso de que cuando les toque trabajar con las cortezas, ¿sí? Busquen relacionarla con el tejido de secreción, ¿sí? Ahí vamos a encontrar, en el caso de la canela de Ceilán, es el Cinnamon ceylanicum, ¿sí? Células con aceite esencial. Fíjense el número, la A7. Estas son las células que contienen el aceite esencial. En el caso de la canela, ustedes saben que es digamos, un producto aromático, vamos a decirlo producto para todavía no les hemos nombrado lo que son las drogas, ¿sí? Pero es un producto que contiene un aroma muy característico, ¿sí? Y es utilizado en la alimentación. Bueno, ese aroma proviene de este aceite esencial y ese aceite esencial está ubicado en esta célula secretora, ¿sí? Es decir, todo el contenido químico de importancia para la farmacia lo vamos a ver resumido puntualmente en este tejido de secreción, ¿sí? Así que es uno de los tejidos más importantes. Les recomiendo que lo lean, que lo vean y, bueno, cualquier cosa pueden consultarlo con nosotros, ¿sí? Vamos a tomarnos un recreíto de unos 10 minutos, ¿les parece? Hasta las 10:15. Y luego continuará la profe Manuela. Bueno, Bueno, pues pero entonces a las 10:15.